Amigas, amigos, les damos una gran bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast 15 minutos, donde en esta oportunidad vamos a tener un tema bastante interesante, aprovechando la para del calendario en cuanto a competición de clubes, tanto en Europa como en nuestro continente americano se refiere, y hablaremos de un tema que puede ser bastante polémico desde el punto de vista del análisis, el tema del calendario de los jugadores de fútbol, los principales protagonistas de este deporte y justamente que nos emocionan, nos entretienen en cada una de las jornadas. Hoy, aprovechando justamente este pequeño parate por competencias internacionales, quiero saludar a todos ustedes muy afectuosamente y saludar también a mis compañeros de la mesa con quien hablaremos justamente alrededor de este tema. Cocolucho desde Perú, Baltasar desde Argentina, Agus también desde Argentina y quien les habla también David González, dándoles también una cordial bienvenida y un saludo muy especial a nuestros amigos de México, Jorge y Dylan, y también a nuestro nuevo integrante que prontamente también se va a estar sumando y que también les anticipamos tiene un gran conocimiento sobre este deporte, Paulo Carmelino. Compañeros, bienvenidos a este nuevo episodio. Coco, la verdad quisiera pues justamente arrancar contigo porque bueno, la verdad el tema del calendario es algo preocupante y algo para analizar mucho. La verdad que es bastante riguroso el tema en estos tiempos. ¿Verdad, David? Bienvenidos a todos nuestros oyentes, a la mesa. Es un gusto nuevamente estar juntos. Definitivamente el calendario es demasiado partido para los jugadores y debido a eso y al tema que nos acontecía el día de hoy, me comuniqué con el doctor Jan Campana, que fue 8 años médico del Club Alianza Lima de Perú. Entonces es una voz autorizada y le hice una serie de consultas respecto a cómo puede afectar este calendario en el rendimiento y en el físico de los jugadores, ¿no? Él empezó como buen profesor que es también, indicándome que los rendimientos actuales en el calendario pueden ser sobrellevados por jugadores que han tenido un sano ambiente al iniciar en el fútbol, que han sido bien nutridos, bien alimentados, muy disciplinados, donde los entrenamientos son entrenamientos guiados y no solamente entrenamientos basados en quién pelotea mejor o quién mueve mejor la pelota o lo que fuere, sino un entrenamiento basado en disciplina, en orden, en tiempos exactos en los crecimientos musculares de los jugadores, porque forzar el músculo muy joven hace que cuando llegues a altas competiciones tu tiempo sea muy corto, tus lesiones muy grandes y muy largas. Y yo le repreguntaba y le decía, pero dime si ahora con los jugadores de alta competición, me dice, si no han tenido esa base, lamentablemente van a tener un problema en su rendimiento. Por eso es que valen mucho los sistemas rotativos hoy en día. Aquellos sistemas tan maltratados por los que no nos gusta que nos muevan jugadores, pero funcionan. Lo que hace Reynoso en Cruz Azul, lo que hacen otros entrenadores en el mundo, porque tienen que priorizar al jugador más que al dinero que genera el jugador. Y ahí la directiva es la que tiene que pautear, y él con conocimiento de causa, dice, la directiva no te puede mandar a jugar a este porque lo van a vender o porque va a venir un ojeador de jugadores. Tienes que priorizar. Si está lesionado, tiene que cumplir su tiempo de recuperación, porque si no, lo vas a perder. Entonces se vuelven estos jugadores de momentos. En Champions, en competiciones de ligas muy fuertes, esa serie de partidos sí les va a afectar en la medida que el entrenador no haga cumplir su rol y no tenga una estructura de juego, o sea, lo que se dice el esqueleto de la inmersión, ¿no? Tienes tu arquero, un defensa que siempre va a estar, un centro que siempre va a estar y un delantero que siempre va a estar. Y luego vas variando a los jugadores y dándole rotación, ¿no? Para no perder la línea. Para él es muy importante, me dice, para un jugador es muy importante que desarrolle su estructura musculoesquelética. Si no la tiene bien desarrollada, lamentablemente no va a funcionar. Y hemos visto jugadores, y a todos les consta, en cualquier liga, en muchas ligas, que tienen un talento increíble, pero en 5 años desaparecen. Y él me dice, y me mencionó algunos nombres, me dijo, tú lo veías súper y después de 2 años no sabes de su existencia. Desaparecen, porque los avanzaron, aceleraron en su procedimiento. Sí, Agus, cuéntame. Yo recuerdo ahora que nombrás así por encima el caso de Pato, Alexandre Pato, un brasileño que jugaba en el Milan, que explotó de muy pequeño, de muy chico en Brasil, con 18 años, digamos, que si no estoy mal creo que salió de Sao Paulo, si me equivoco, corríjanme, y de ahí se fue muy chico al Milan,
Y recuerdo que llegó allá en Milan y en Europa lo intentaron explotar tanto en cuanto al físico que después se terminó lesionando mucho en poco tiempo. En las últimas temporadas que estuvo en el Milan, creo que llegó a jugar alrededor de 15 partidos, si no recuerdo mal la estadística, en toda la temporada. En comparación con la temporada anterior, que la venía rompiendo en Champions, parecía una locura, y también recordando o teniendo en cuenta el potencial que podría haber llegado si esas lesiones no lo paraban, digamos. Eso también como que afecta mucho, ¿no? Cocolucho, el rendimiento tan bueno con un jugador joven, digamos, tienden a explotarlo de manera muy temprana. Eso, y él mencionaba mucho que máximo deben ser 2 competiciones semanales para sostener bien el cuerpo, la mente y el físico esquelético, el muscular esquelético que ellos tienen, ¿no? Para que no haya lesiones prolongadas, porque los desgarros son más largos y la medicina avanza y aceleras, entonces lo maltratas. Él me mencionó todo el tiempo la visión, lo principal es el jugador y no el negocio del fútbol. Pero estamos viviendo una etapa de el negocio del fútbol y el jugador es una pequeña herramienta de ese negocio, que coincide con lo que dice Pep, con lo que dice Klopp, con lo que dicen varios entrenadores, ¿no? El mismo Cholo, mi hijo, ellos dicen eso, ¿no? Que hay demasiado partido, ¿no? Sí, permitime tomar la palabra de nuevo, justo que nombraste a Pep y a Klopp, por ejemplo. Acá, previo a la grabación, estuve pegando un ojo a un documento que compartió la FIFA a nombre de FIFPro, que es la delegación, digamos, o sindicato, entre comillas, de los jugadores de FIFA, en el cual citan a Klopp cuando dice: si no aprendemos a ocuparnos de nuestros jugadores de mejor manera, en lo que respecta a las competiciones, acabaremos con la belleza de este juego. Sin los jugadores no es posible un buen partido, que es algo lógico y completamente cierto, que realmente, sin los mismos jugadores, como vos mismo decís, Cocolucho, no hay negocio, digamos. O sea, pasándolo a lo que son las realidades de clubes o económicas, sin los mismos jugadores no existen las transferencias, no existirían las entradas para ir a verlos, no existirían la televisación, no existiría la mayor parte de lo que es el negocio de fútbol. Lógicamente se perdería, digamos. O sea, ahí hay una dicotomía entre lo que es la explotación del futbolista como físico y, bueno, quizá el riesgo a perderlos por cierto tiempo, cosa que eso también le llevaría, o la contrariedad de perder económicamente beneficios, digamos. Ahí hay una dicotomía muy clara. Es verdad. Y David, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, no, justamente estaba mirando, aquí tengo un dato que puede ser bastante importante, y es las carreras o tal vez las apariciones más largas en el fútbol profesional, pero pues esto es muy variable porque tenemos a los porteros dominando: Peter Shilton con 1.400 partidos, Paul Bastor con 1.284, y tengo una carrera que duró 32 años, justamente, una carrera deportiva que fue la de Peter Shilton, pero pues obviamente siendo portero el desgaste, si bien físico y mental puede ser bastante demandante, pues la posición de portero es un poco diferente a la de defensor y delantero. Tommy Hutchinson también tuvo una competencia de 30 años en activo, jugando incluso con el Burnley en el ascenso inglés en el final de su carrera. Y creo que es muy de acuerdo con lo que tú mencionas, Cocolucho: 2 competencias o máximo 2 partidos para no cargar a esas estrellas que cada vez se les sigue demandando más, y cada vez decimos: hombre, quisiéramos más fútbol, quisiéramos más eso, pero pues no estamos pensando en que los verdaderos protagonistas pues son los que están siendo afectados con este tema. Tenemos en esta semana, miremos nomás el ejemplo: Barcelona jugó el día lunes, hoy ya jueves estaba jugando. Sí, es Liga de España, de pronto los trayectos son más cortos, pero si ustedes miran aquí la reflexión es: Xavi habrá podido tener de pronto 1 o 2 sesiones de entrenamiento entre un partido y otro con su equipo. ¿Cómo fue ese periodo de recuperación entre un partido y otro, sumando viaje, sumando traslado, sumando concentración y todos estos factores en tan solo 72 horas? Y este fin de semana nuevamente vuelven y juegan. Entonces la verdad que con la multiplicación de torneos y la cantidad de fechas es muy complicado manejar esto. Rápidamente cierro con esto ya para darle paso de pronto a nuestros compañeros. En las primeras 10 fechas de fútbol colombiano en este torneo de Apertura 2002 tuvimos cerca de 43 lesiones musculares. 43 lesiones musculares en las primeras 10 fechas que se llevaron a cabo en tan solo un mes de campeonato. Es algo dolorosísimo, y donde se puso por parte del sindicato de jugadores el grito en el cielo. Balta, ¿qué opinas? Opino que los clubes bastante de tipo top generalmente tienen un calendario bastante apretado. Por ejemplo, algo que se puede ver recientemente en el fútbol argentino fue que San Lorenzo le ganó a Unión, porque Unión venía de jugar la Sudamericana. Está bastante cansado Unión. Entonces es un equipo que está bastante cansado, y por eso San Lorenzo pudo aprovechar esa ventaja, jugó defensivamente y logró
imponerse ante Unión 2-1. Las lesiones es algo importante y cansancio también es algo importante, como las lesiones del fútbol colombiano que decía David. Sí, y tomando también en consideración las realidades latinoamericanas, ¿no? Sudamericanas en este caso también, que tenemos equipos cortos, con presupuestos bajos, son 2, 3, que son los que mandan con presupuesto y pueden tener una plantilla más larga, pero hay muchos equipos que prácticamente a todos sus jugadores los tienen que convocar, porque no tienen más plantilla, entonces hay una seguidilla que les afecta, ¿no? Y más con los de propósitos que tiene la FIFA de hacer el Mundial cada 2 años o Copa América anual, es una locura, ¿no? Dylan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches, Cocolucho, David, Agus, Balda, Paulo, buenas noches a todos los de 15 minutos. Fíjate que justamente estaba yo pensando eso, ¿no? Estábamos hablando de equipos que tienen plantillas altas, plantillas que se pueden defender aquí en México. Por ejemplo, podríamos pensar en Monterrey, en Cruz Azul, en América, que tienen plantillas que pues verdaderamente tienen cómo defenderse si tienen de repente un jugador lesionado, ¿no? Pero vamos a otros equipos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el actual finalista de la Conca Champions, Pumas. Pumas no tiene un equipo bastante amplio para que tú digas, bueno, de repente dejo aquí, tomo de aquí y pongo acá. Hay otros equipos que tienen nóminas más bajas, el Mazatlán, por ejemplo, que son equipos que vienen de lo que tienen en cantera, es lo que van sacando poco a poco. Y de repente tienen ahí perdiendo jugadores que son importantes para ellos. Por ejemplo, pensemos ahora en lo que le pasó a Charly Rodríguez de Cruz Azul. Es cierto, él puede ser reemplazado de cierta manera fácil. Sin embargo, es un jugador que estaba esperando, era ya prácticamente algo importante en la selección mexicana. Y ahora por esa carga de trabajo, de jugar Conca Champions, de jugar la Liga, y aparte la selección pues se han ido cargando, y ahora una lesión que lo deja fuera 6 meses. Entonces, sin lugar a dudas es algo a pensar, porque no son solamente los equipos que tienen mucha nómina los que están afectados, sino también los que vienen más bajos. Totalmente de acuerdo, Coco. Es que, y perdóname, retomo ahí, es que el tema, hay muchas personas que critican a los técnicos que hacen rotaciones, pero aquí sí creo que es muy importante, primero, pues tener un técnico que piense también así. El tema es que tiene que ir muy ligado a un salario alto para mantener una plantilla amplia que supere al menos los 22, 23 futbolistas y tener pues también talento en esas filas. Sí, y les pasa, perdón, Balta, lo que pasa también, por ejemplo, en el PSG, es si tú contratas a gente, a jugadores de tanto renombre y estrellas, no los puedes poner en la banca. Entonces te obliga a ponerlos siempre y la carga va a ser siempre para ellos, porque si no estás lesionado te tengo que poner. Es una exigencia del club, una exigencia de la inversión, es una exigencia de los mismos gente que los apoya económicamente, ¿no? Yo quiero aportar un dato. Básicamente Pedri el año pasado jugó 73 partidos, 5.000 minutos con 18 años. La verdad que es bastante una locura. ¿Ustedes qué opinan de esa estadística? Sí, cabe recordar que esa fue la segunda temporada que Pedri disputó en la primera edición, o sea, en el primer equipo del Barcelona, digamos. O sea, ya con la segunda temporada a sus espaldas, tener en cuenta que disputó 73 partidos en una temporada completa, digamos, me parece una locura. Recordemos que justamente en esa temporada, al finalizar su participación con el Barcelona, participó también de los Juegos Olímpicos con España, digamos. O sea, la carga de partidos no solamente fue de parte del club, sino también de su selección, que al fin y al cabo también son partidos que llevan fatiga y llevan bastante desgaste. Y bueno, también sin tener en cuenta que después a la vuelta, las vacaciones, digamos, o el receso del jugador es bastante más corto. Por ejemplo, en el caso de Pedri fue bastante más corto con respecto a cualquier otro jugador, porque tuvo que disputar partidos durante ese lapso de receso. Y si seguimos pensando, por ejemplo, en el Barcelona, ¿qué decimos de Ansu Fati? Un jugador del que se le veía mucho colmillo, ¿no? Se le veían ganas de jugar, se le veía aquella entrega que no se le veían a los jugadores. Cae lesionado, se recupera, juega algunos partidos y se vuelve a lesionar. Y ahí entonces donde pues no se puede decir, tienen un buen proceso de recuperación, tienen lo necesario para poder jugar, considerando que son personas jóvenes. Ansu Fati es bastante joven, entonces si se le sigue cargando, imagínense, toda esa carga, pensando que este hombre ni siquiera ha jugado tanto
como se pudiera esperar de él. Para seguir en Europa, yo comentaba que en otro documento distinto que FIFPro publicó, que está en Google, después lo dejo en la descripción del video, que se llama, si no estoy mal, Al Límite. Giorgio Chiellini, el capitán de la selección de Italia, también el capitán de la Juventus, resalta que se deben proteger frente al calendario de partidos excesivos. O sea, utiliza esa frase que es bastante choqueante para uno que lo ve desde afuera, que no simplemente dice que la carga de partidos es bastante amplia o bastante extensa o bastante fatigante, sino que particularmente usa las palabras que se deben proteger frente al calendario. Eso me parece bastante choqueante, digamos. Yo quisiera preguntarles rápidamente para ir cerrando tal vez este tema. Piensen rápidamente una solución. Ustedes tienen la oportunidad justamente de tener un cargo en la FIFA y tienen la oportunidad de cambiar este tema de los calendarios en el fútbol. Pensemos cosas chingonas como diría nuestro querido Chichadeus. Y tienen la oportunidad justamente de apoyar en esta causa, de pronto para mejorar el calendario de los futbolistas, para mejorar el espectáculo y también mejorar la integridad física de los futbolistas. No sé si de pronto alguno ya tenga tal vez un esbozo o alguna pequeña idea que la quiera compartir. Yo ya tengo justamente mi pensada, estaba releyendo el documento y ya había pensado en algo. No sé si de pronto Cocolucho o Dylan quieran decir algo. Mi idea lo que sería es que la FIFA pueda permitir que cada club tenga más jugadores y que se armen como un torneo pero con 2 equipos alternativos dentro del club. Por ejemplo, equipo 1 y equipo 2. O sea, por ejemplo, si tienen muchos partidos se van alternando, van descansando y así, hasta que se pueda contar con 2 equipos distintos pero que estén bajo el mismo. No sé si me expliqué bien. Yo creo que acá la FIFA debería poner una regla, así como le encanta poner reglas, máximo 2 partidos semanales por jugador. Y el equipo va a tener que ver cómo los maneja, cómo los rota y eso para cuidar la integridad física de los jugadores. Tiene que ser vía FIFA, porque si le pides al directivo, el directivo necesita hacer su negocio de vender al jugador y mostrarlo. Sí, claro, precisamente pensaba justamente algo así, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos juegos, como por ejemplo los olímpicos, donde se les permite a la sub ir. O sea, sub-21, sub-19, ir para no cargar demasiado o no hacer otra fecha FIFA para ese torneo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, ¿por qué no hace eso la liga con las copas? Por ejemplo, la Copa de España, la Copa de Francia, donde se juegan a media semana y luego el fin de semana tienen que volver a jugar los equipos. ¿Por qué no mandar una sub-19, una sub-21? De repente reforzada con 2 o 3 jugadores de categoría nada más. Pensar en eso nos hace ver, por ejemplo, a qué se le da más importancia, ¿no? Yo pienso, ¿cuánto más gana un equipo por una Copa Nacional? En comparación con lo que se gana por una liga, por ejemplo, es significativamente distinto. Esto ayudaría también a que el jugador se cuide y de repente pues no haya tantas lesiones como ha habido últimamente. Mirá, Dylan, yo comparto completamente tu visión y es más, aporto una idea más, una pregunta más. ¿Cuánto gana un equipo, un club, vendiendo a un jugador que mantiene su rendimiento y que no se lesiona durante la temporada en comparación a una Copa Nacional, por ejemplo? O estábamos hablando recién de Ansu Fati, ¿cuánto hubiese ganado el Barcelona por mantenerlo, si hubiese dado el caso, por mantenerlo durante la temporada y venderlo al final de la temporada sin que se hubiese lesionado, por ejemplo, en comparación a lo que hubiese ganado, o en sí las alegrías que le hubiese dado al Barcelona como jugador, ¿no? Totalmente, es que no hay punto de comparación. Ya la idea que yo tenía justamente me la quitó Balta, el viejo Balta, y aplaudo eso. También creo que el hecho de que estemos muy de acuerdo en ciertas ideas, también eso significa que hay mucha claridad en cuanto al tema. Yo también pensaría nóminas un poco más largas, y también una sanción a los equipos o a los calendarios, en este caso ligas locales, que infrinjan esa norma de al menos tener un tiempo mínimo de recuperación de 3 a 4 días entre partido y partido. Y si son partidos muy seguidos, pues que al menos se garantice que los partidos sean de local, en este caso para un equipo, y pues que el otro equipo que tenga la desventaja pues tenga un tiempo de recuperación importante. Rápidamente entonces, les agradecemos a todos ustedes por este gran espacio, por habernos acompañado. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales y estar pendientes a nuestro próximo episodio de 15 minutos. Gracias por acompañarnos.